Bueno, buenos días, muchas gracias a los organizadores de este excelente congreso y a los organizadores de la mesa. Lo que me pidieron es que hiciera una puesta al día en el manejo médico de la hipertensión portal. El tema es amplio en la profilaxis y en la hemorragia activa. Entonces, los escenarios básicamente a los que me voy a referir, ya los hemos visto en las anteriores exposiciones: hemorragia varicial aguda, profilaxis primaria y profilaxis secundaria de sangrado. Respecto a la hemorragia varicial, acá ustedes tienen el resumen de la evolución del tratamiento médico de la hemorragia varicial en los últimos 30 años. Y ustedes vean, lo pueden seguir ustedes mismos, qué escasez de resultados. El shunt quirúrgico fue prácticamente la solución definitiva primera, la transección esofágica, y en ese momento esto fue seguido por la escleroterapia. Bueno, la mortalidad en ese momento era entre 30 y 40%. Y entonces, en la otra punta, en la punta derecha de la flecha, sabemos que la mortalidad actual está entre 7 y 12% en centros especializados, que han ido adoptando las cosas que ustedes ven, de las cuales la ligadura creo que es fundamental, los fármacos vasoactivos de la terlipresina, la aparición del TIPS, que es un caso muy interesante porque el TIPS siempre fue muy hemostático, pero el TIPS hubo que reubicarlo para que fuera efectivo y tuvo que tener mejoras técnicas. Ustedes leen ahí TIPS PTFE, quiere decir el TIPS con stent recubierto. Esto cambió la historia de la disfunción del TIPS. Y más todavía cuando se cambió del TIPS de rescate del fracaso del tratamiento médico a el TIPS precoz. Todo en base a ¿qué? A pacientes con mal pronóstico. Y yo particularmente le doy mucha importancia a la expansión moderada, a los antibióticos, a la coagulopatía, al prevenir la falla renal con los criterios AKI. Y, por supuesto, el stent de Danis. Entonces, esto nos lleva a reflexionar en algo que surgió hace un minuto, que es la aplicabilidad de los avances responsables de este cambio. Porque si no nos enteramos y nada más, o sea, ¿cuántos contamos con las cosas que científicamente están probadas que bajaron esta mortalidad de 40 a 12%? Entonces, por un lado, hago foco en la aplicabilidad de lo que fueron avances, y por el otro lado, ustedes saben que en esta especialidad hay, como en todas, consensos que se hacen en la ciudad italiana, en Baveno, y ahí se definen, vamos por el Baveno 6, cada 5 años, se fueron definiendo los eventos clave, se analiza la literatura y se estratifica el riesgo. Y esto es fundamental, porque si vemos estas dos cosas que están en rojo, cada centro, creo yo, debe preguntarse con qué cuenta versus la posibilidad de hacer un traslado, pero un traslado sin afectar la sobrevida. Uno no puede, a un paciente que tiene chances de recibir estos tratamientos que han mejorado la sobrevida de esta crisis, que es la mayor crisis que enfrenta un cirrótico, lo tiene que trasladar haciendo las cuentas de que lo va a tener que trasladar con terlipresina o con balón o con stent. Y entonces cada uno, como se dijo hace un ratito, tiene que gerenciar, pedir y pugnar por los recursos terapéuticos de los cuales hoy estamos hablando. Por el otro lado, la estratificación del riesgo nos ayuda mucho a anticipar qué va a necesitar cada paciente individual. Si va a necesitar stent, si va a necesitar drogas, si va a necesitar endoscopía urgente. En cada lugar es distinto esto. Los pacientes van o los llevan al primer lugar de atención, o si es candidato para TIPS. Y todo esto sale de conocer la estratificación del riesgo. Y a eso me voy a referir en las próximas diapositivas. Entonces uno tiene que ordenar y administrar los recursos por los cuales pugnó, y de ahí surge cuándo hacer, por ejemplo, el early TIPS, y esto aplica no solo a la hemorragia, sino a la profilaxis también. Entonces, muy sencillo, el score de Child-Pugh es la primera estratificación del riesgo, y en la confusión del paciente sangrando en gran volumen y la crisis familiar, etcétera, etcétera, pasa desapercibido. Y esto es fundamental porque un paciente en la clasificación A
de Child tiene una mortalidad entre 0 y 4% en la literatura. Y ahora en un ratito vamos a hacer referencia a un centro en particular que tiene 2%. En cambio el Child C tiene una mortalidad mayor a 30%, es decir, igual a la que teníamos hace 30 años. Y de hecho vamos a hacer referencia a un centro con 35%. Entonces, esto es fundamental porque está muy en la mente de todos nosotros que hay una primera línea de sangrado, pero resulta que si el paciente es Child C, esa línea cambia. Entonces es fundamental retener esto como primera estratificación. El MELD, que fue inventado a los efectos de poder pronosticar la mortalidad del TIPS, es el otro elemento que juega para estratificar el riesgo del paciente, y sabemos que un MEL de 19 aumenta muy significativamente porque cambia la sigma de esta curva de mortalidad, y esto es porque el paciente tiene creatinina en el MEL y la creatinina en el fondo habla de o complicación renal o enfermedad sistémica. Bueno, entonces, la primera línea. Yo voy a hablar así muy pragmáticamente de 7, 8 novedades que ocurrieron en el tratamiento de la hemorragia varicial. Fue publicada en 2010 en el New England Journal of Medicine y esto ha ido cambiando. El primer cambio está acá. Ustedes verán que por lo menos nosotros en Argentina tenemos octreotide y terlipresina entre los vasoconstrictores. Ese es el primer cambio, pero también en los otros pilares de esta primera línea. La ceftriaxona prácticamente ha tomado el lugar prioritario en la norfloxacina, sea por la resistencia a las quinolonas. No es aplicable, pero ya no era aplicable cuando no era un hecho tan relevante la resistencia a antibióticos, sino que sabemos desde hace tiempo que el Child C, el paciente yocado, el que tiene bilirrubina alta, citis, ustedes lo leen ahí, encefalopatía de desnutrición, van a recibir ceftriaxona con un distinto pronóstico. Y de las maniobras endoscópicas, como se ha dicho, efectivamente la ligadura endoscópica es la más efectiva y con menos complicaciones. Segundo cambio. El segundo cambio tiene que ver con algo que tiene mucho que ver con nosotros, porque es un sangrado que yo podría decir iatrogénico. Aquí a la derecha ustedes ven un esquema de un experimento animal en el cual animales sometidos a hipertensión portal, animales con hipertensión portal son sometidos a una hemorragia reglada. Y ustedes ven cómo, naturalmente, cae la presión portal. En azul son controles que tienen presión portal más baja. Entonces, lo interesante de este experimento es que si uno le devuelve al animal exactamente el mismo volumen que perdió, hace un pico de hipertensión portal. Y esto tiene una doble explicación. Primero, porque el organismo se defiende de la hipovolemia haciendo shifting de todo el líquido extracelular al intravascular para mantener la hemodinamia. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, la reposición del mismo volumen que generaba una presión de 14 en este ejemplo y puede tener un pico de 18, es porque nos topamos con la escasa compliance del sistema portal que está pletórico y que por eso sangró. Así que esto ha sido tomado ya en las reuniones de Babenos y dicen que la perfusión tiene que ser solamente para prevenir complicaciones renales y asegurar la perfusión tisular. Y volviendo a citar algo que dijo el doctor Espino, la estrategia transfusional restrictiva, es decir, aquella que apunta a llegar a una hemoglobina D7, es la que está asociada a mejor sobrevida. Ahora, lo importante es que esto es particularmente significativo en los pacientes con Child B que teóricamente deberían sobrevivir. Los Child C de alguna manera tienen una mortalidad tan elevada que no repercute en ellos la política transfusional. En cambio, en los B nosotros podemos ser responsables de un segundo sangrado iatrogénico. La tercera, también se ha hecho referencia en el curso de la mañana, tiene que ver con la coagulación del cirrótico. Vivimos durante años esta falacia de que si el paciente tiene mal el tiempo de protrombina y tiene mal las plaquetas y además sangra, parece que todo está conectado. Bueno, pues no, sabemos que el paciente tiene por otro lado una severa tendencia a la anticoagulación. Y por otro lado, el tiempo de protrombina no evalúa su estatus hemostático global. Entonces, este tercer cambio concluye que predomina la hipercoagulabilidad, que el cirrótico tiene déficit de proteína CS y antitrombina, y ustedes lo ven acá, con dos características.
La primera es que el nivel de déficit de antitrombina en el cirrótico es progresivo y paralelo a la severidad de la hepatopatía, como ustedes ven ahí en los niveles de Child A, B y C. Y por otro lado, que está en el mismo rango que el déficit congénito, o sea que no es una curiosidad, sino que es un déficit severo de esta proteína. Lo mismo pasa con la antitrombina, que tiene la misma escala, es mucho más deficitaria en el cirrótico severo Child C. Y respecto a las plaquetas, en realidad es la única cosa que yo puedo rescatar a la hora de traducirlo en una acción terapéutica. ¿Por qué? Y bueno, porque sabemos que las plaquetas entre 47.000 y 60.000 son necesarias para generar suficiente trombina que asegure la formación del coágulo. Entonces, esto traducido en recomendaciones: transfundir plasma tiene una baja evidencia, corrección de la coagulación la misma, muy mala evidencia. Por eso fracasó estrepitosamente, diría yo, el factor 7 activado, que hace y sigue haciendo maravillas en el paciente politraumatizado en terapia intensiva o en los sangrados que tienen que ver con hemorragias ginecológicas o obstétricas. Y por lo tanto, en estos tres elementos no son recomendables para corregir la coagulación. La excepción, como dije, es el paciente con plaquetopenia para asegurar la generación de trombina. El cuarto cambio, al que ya hice referencia yo mismo, es que el TIPS con el stent recubierto en la porción protésica del parénquima hepático, ha puesto fin a lo que era la complicación más frecuente, que era el ingrowth y la pseudoíntima que se formaba en ese trayecto, no en los vasos, ni en la porta, ni en la suprahepática, sino en el parénquima hepático. Ustedes ven en el gráfico la diferencia de mortalidad entre el recubierto y el estándar. Por otro lado, el TIPS siempre tuvo, ustedes vean lo que está enmarcado ahí en ese rectángulo, un excelente control de la hemostasia, entre 93 y 100%, hecho que no se traducía, pese a todo el optimismo, en una mejor sobrevida. Pero estos TIPS eran TIPS de rescate, eran TIPS en pacientes que habían fracasado, que tenían una hemorragia refractaria y que a la hora de ensayar el TIPS habían pasado varios días, estaban sépticos, con función renal mal y intubados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que cambió esta historia es un trabajo que surgió también de Barcelona, primer autor García Pagán, que decidió estudiar, esto fue precedido por una serie de estudios donde participaron muchos investigadores tratando de ver cuáles son los factores, de nuevo, volvemos al concepto de estratificar el riesgo. Un riesgo muy obvio, dijimos, es el Child C. Y se incluyó en este grupo de pacientes a los pacientes con Child B, pero con hemorragia activa durante el examen endoscópico. Y los resultados fueron espectaculares en el sentido que muestran estos dos gráficos. El de la izquierda, el A, que la probabilidad de permanecer libre de sangrado fue muy significativamente mejor, 97%, versus 50% del tratamiento clásico cuando se implementaba un TIPS, un llamado preemptive TIPS o early TIPS en la literatura. Y esto, a diferencia de la diapositiva que acabo de mostrar, con un significativo aumento de la probabilidad de sobrevida al año. Versus el tratamiento clásico. Esto no solo se dio en este grupo, sino que hay varias experiencias acumuladas que muestran lo mismo. Ausencia de resangrado y la sobrevida al año. Y bueno, es hora de enfatizar que en la primera línea de tratamiento tenemos que pararnos y en el medio de todas las emergencias no olvidarnos de utilizar el score de Child, que nos va a determinar, este paciente tengo que hacer todo el máximo esfuerzo para ponerle un TIPS o para trasladarlo porque tiene mal pronóstico. Bien, al BRTO también se hizo referencia. El BRTO es un tratamiento que se realiza a partir del acceso venoso, se entra por la vena femoral, vena cava, y como estos pacientes tienen un enorme shunt entre la vena renal, entre el vaso, el estómago y la vena renal izquierda, uno puede entrar en forma retrógrada, de ahí la R de BRTO,
y hacer una obliteración transvenosa. Esto sirve para las varices gástricas exclusivamente. Y hay otra sigla que es VATO, cuando uno hace esto mismo a partir de una punción de la vena porta a través del hígado. Ahí puede hacer una oclusión anterógrada. Las diferencias con el TIPS: el BRTO no baja el flujo hepático, ni da encefalopatía y no baja la presión portal. A diferencia del TIPS, cuando uno hace un TIPS, la sangre que viene por la porta pasa de largo directamente a la circulación sistémica y el flujo hepático pasa a depender exclusivamente de la arteria, pero en contrapartida el TIPS baja la presión portal. Importante que también se habló de la ecoendoscopía, pero antes que eso quiero decirles que quedó más claro para todos lo que es la falla del tratamiento. La falla del tratamiento es cuando el antibiótico más el tratamiento endoscópico más las drogas no dan resultado. A esos pacientes se les puede poner el balón si no sabemos muy bien dónde están las varices, y podemos ponerles un stent a condición de que estemos seguros que las varices son esofágicas. En el caso, esto es importante recalcarlo, si la primera endoscopía fue satisfactoriamente terapéutica, quiero decir, no es que estuvo impedida porque había sangre y no se pudo actuar, solamente en el caso de las varices esofágicas hay que considerar una segunda endoscopía, porque con las gástricas es distinto. Si no se pudo en la primera, mi propio entendimiento es que encarnizarse con endoscopía tiene poco resultado. Entonces estos pacientes van a una hibernación de 24 horas con el balón o de varios días con el stent y después hay que tramitar un TIPS de rescate. 15% de los pacientes tienen esto. Acá hay una comparación que la voy a obviar porque también ya fue relatada. Hay que pensar que estos pacientes son todos pacientes fracasados, de modo tal que la mortalidad tanto con balón como con stent es alta. Sin embargo, con el stent, el periodo más largo que provee sin hemorragias le asegura mejor sobrevida. La base racional del stent, nosotros lo estamos usando desde 2013, es que provee instantáneamente un soporte a toda la pared esofágica y por lo tanto a la pared de todas las varices. Colapsa el sistema de varices a lo largo de todo el esófago. Al disminuir el radio, disminuir la luz, la tensión de la pared, que es en definitiva el responsable de la ruptura varicial, desaparece. Y el último cambio en la hemorragia varicial tiene que ver con este Child B activo, porque análisis posteriores han demostrado lo que está cercado en el cuadrado rojo, que es que los Child B que no tienen sangrado activo y los Child B con sangrado activo, que eran considerados de alto riesgo, tienen una mortalidad parecida. Este es el trabajo que señalé. Vean, los Child A tienen 2,2 de mortalidad y los Child C tienen 35, más de 35, 35,6. Entonces, en resumen, hemos dicho que no a las quinolonas, al early TIPS solamente en el Child C. No es taxativo esto va a pasar mucha agua bajo el puente, pero empieza a verse que en los Child B podría no hacerse. El stent de Danis como puente, el BRTO y el VATO en lugar del TIPS, solo para varices gástricas. En síntesis, este es el cuadro de 2018, donde ustedes pueden leerlo. El manejo es reposición de volemia a 7 gramos, no corrección del quick, excepcional de las plaquetas, el stent de Danis versus el balón, TIPS cirugía y BRTO. En cuanto a profilaxis primaria y secundaria, las novedades. Las novedades es que en la profilaxis primaria hay que incluir a esta altura el tratamiento etiológico de la cirrosis. Y eso está probado que baja la presión portal. Y el tratamiento de los cofactores, como la obesidad, el NASH, el alcohol, si lo hubiere, síndrome metabólico y diabetes. Y la actividad física, muy interesantemente, puede lograr en un buen porcentaje de pacientes descensos del gradiente de presión venoso hepático entre 10 y 20%, que es en muchos casos más que lo que hace el beta bloqueo. Las novedades son el uso de la simvastatina, que tiene un efecto muy moderado sobre la presión portal y no previene el sangrado per se, pero es un efecto adicional al de los beta bloqueantes
prolonga la sobrevida y se cree que lo hace a través de actuar sobre la microcirculación hepática, mejorando la conocida disfunción endotelial que tienen los cirróticos en el propio hígado. En cuanto a la profilaxis primaria, ustedes ven aquí la probabilidad de que ocurra un evento, es decir, que un paciente que está en profilaxis primaria tenga un sangrado es de 15%. Y eso es lo que determina que lo clásico es optar por un tratamiento, sea el endoscópico o sea el beta bloqueante. Sin embargo, como novedad, en 2017 un trabajo inmenso de Corea decidió comparar beta bloqueantes, el tratamiento endoscópico y el tratamiento combinado en profilaxis primaria, cosa que no había sido hecha por lo menos en este volumen de pacientes. Y lo que encontró fue que el grupo 3, el de la combinación, tenía un sangrado muchísimo menor que los otros dos por separado y una muy baja recurrencia a 2 años, seguramente porque los beta bloqueantes hacen que no vuelva a aumentar tan rápidamente la presión portal. En fácil, si otro trial reprodujese esto, va a cambiar la política necesariamente, porque 2 trials que señalan un cambio tan importante probablemente sean tomados en cuenta en los próximos consensos de Baveno o de autoridades respecto de este tema. Otros cambios en profilaxis primaria para aquellos pocos centros que miden la presión portal, que solamente necesitamos un descenso de 10% del gradiente de presión venoso hepático, que el carvedilol es más efectivo que el propranolol y más pacientes, y es más efectivo en más porcentaje de pacientes. Y la otra cosa que cambió es cuando vemos un paciente por primera vez que tiene varices grandes, que nunca sangró, pero tiene Child C, hay una tendencia última a proveerle banding, por más que ese paciente no va a bajar la presión portal con el banding, porque si sangra por ser Child C tiene mal pronóstico, que es lo que estuvimos mencionando hasta ahora, y además hay todo un cuestionamiento a los beta bloqueantes en pacientes evolucionados. La otra cosa que es nueva es que el tratamiento tan efectivo de la hepatitis C hace que aparezca un grupo nuevo de pacientes cirróticos que pueden tener o no hipertensión portal, pero que están curados. Entonces, en estos pacientes, lo que ha determinado la reunión de Baveno última es que si en 2 controles sucesivos no desarrolla o reduce varices, uno puede suspender el screening. Siempre habida cuenta que le trate los cofactores que pueden hacer progresar la hepatopatía, como el NASH si lo tuviere. La mala noticia es la que ustedes leen acá. Si uno hace un trabajo tan sencillo como acercarse a la familia de un paciente que está sangrando por hemorragia varicial y le pregunta si el paciente alguna vez recibió alguna profilaxis o si alguna vez le hicieron endoscopía, ustedes tienen la cifra ahí, no de Argentina o de Uruguay, del Reino Unido, solo 22% tenía una endoscopía previa a su hemorragia de screening. Y con un volumen mucho mayor, 4.500 pacientes de la Administración de Veteranos de Estados Unidos y Canadá, solamente 1/3 de los pacientes tenía, según las guías, una endoscopía de screening y nada más. El cambio aquí es que los pacientes son sometidos a endoscopías solamente cuando hacen complicaciones hemorrágicas, ascitis o encefalopatía. Profilaxis secundaria. En las primeras, acá estamos de alguna manera reparando un error. En las primeras reuniones no se distinguió si el paciente presentaba además otras complicaciones. En cambio, desde 2012, el enfoque clínico incluye distinguir si el paciente en el cual vamos a hacer profilaxis secundaria de varices tiene además otras complicaciones, porque esto cambia nuestros objetivos. Ustedes ven acá 3 pacientes, los 3 pueden haber sangrado por varices, pero tienen un pronóstico totalmente diferente. Y acá lo tienen ejemplificado también, el paciente que además de las varices ha tenido una primera descompensación no hemorrágica, agrega mucha morbilidad y con la segunda tiene 88% de mortalidad. En todo caso, en estos pacientes lo que queremos es prolongar la sobrevida y no evitar el resangrado. En la profilaxis secundaria nos tenemos que preguntar si el paciente es respondedor a los beta bloqueantes, porque el tratamiento aquí sí es combinado y recae fundamentalmente en que el paciente sea respondedor a los beta bloqueantes. Y la segunda pregunta es si es riesgoso a este paciente darle beta bloqueantes. El conflicto viene de pacientes como el que está ejemplificado aquí,
porque se ha hablado mucho de que los betabloqueantes, al descender el elevadísimo gasto cardíaco, pero por debajo de lo que la vasodilatación impone, pueda generar complicaciones renales. La realidad es que esto llevó a suspensiones de betabloqueantes y esto resultó en una epidemia verdadera de hemorragias variciales. Entonces, hoy sabemos, revisando este punto, que esto sucede en pacientes que reciben dosis altas, sea de propranolol por arriba de 160 miligramos o más de 12,5 de carvedilol. Entonces, la otra cosa que es muy importante y que está relacionada con esto es que si el paciente no es respondedor a betabloqueantes, uno podría hacer un TIPS en la profilaxis secundaria sin aguardar resangrado, particularmente cuando el paciente tiene varices gástricas grandes o múltiples o cuando asocia trombosis portal. Y para terminar con una positiva, yo diría que vean ustedes, pacientes cirróticos, 30% en profilaxis secundaria y 70% en profilaxis primaria con beta bloqueantes, sometidos a una dieta y ejercicio de 16 semanas, bajaron el gradiente de presión portal en 42% de los casos y un 24% de los pacientes, 1 de cada 4, hizo un descenso superior al farmacológico, 20%. Muy bien. Yo en aras del tiempo voy a dejar aquí porque todavía tenía que hablar de la trombosis portal en la cirrosis y de la extinción del parénquima, pero me parece que es satisfactorio dejarlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.